Tiempo de la enseñanza, hermanos, y los dejo con nuestro hermano Augusto de Stephen, continuando con los profetas menores del libro de Oseas. Hermanos, hoy estamos quitos, como presencial. Y bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de los profetas menores, el libro de Oseas. Estamos analizando la segunda parte de 2, el cual comienza en el versículo 14, termina en el versículo 23. Y hemos ido haciendo un análisis detallado precisamente de lo que es el versículo 14, el cual vamos a leer. Dice ahí: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Creo que habíamos analizado ya lo que la primera parte es el versículo cuando dice sin embargo. La palabra equivalente ahí, a pesar de todos los juicios el Señor había llevado a cabo a la nación, ¿verdad? Hay una esperanza de restauración de él. Por eso dice la palabra sin embargo. O sea, hay una palabra que nos dice que habrá un cambio en la actitud del Señor hacia su pueblo. Habíamos hablado de que el Señor, bueno, dice aquí yo la persuadiré, ¿verdad? O sea, que la va a convencer por palabras, ¿verdad? En este caso la va a persuadir, porque la nación es lo que ocupa, ¿verdad? Persuadir, o sea, convencer por palabras, para atraerla así. Y después dice, la llevaré al desierto. Aquí está una cosa muy interesante, ¿verdad? Dice que la llevaré al desierto y dice que ahí le hablaré a su corazón. Cuando dice ahí que le hablaré a su corazón, lo que quiere el Señor dar a entender es que le va a hablar amorosamente, o sea, le va a hablar cariñosamente, ya no le va a hablar de una forma como le ha venido hablando, que han sido palabras de juicio, ¿verdad? Pero en este caso él le va a hablar de una forma diferente. Pero aquí lo interesante es que el Señor va a llevar a la nación al desierto. Habíamos hablado en la reunión anterior de esa palabra, ¿verdad? Y cuando dice, la llevaré al desierto. Esa es una gramática, ¿verdad? Esa contracción también se puede, ¿cómo se llama? Se puede, digamos, sustituir, ¿cómo se llama? Cuando dice a él también. O sea, que esa palabra es lo que se denomina, ¿cómo se llama? Una contracción, y sirve para fusionar dos palabras. Esto es muy importante que lo sepamos todos los hermanos, ¿verdad? Esa análisis gramatical, porque lo que nos está diciendo que el desierto al cual el Señor va a llevar a la nación es conocido no solamente por el profeta, sino también por las personas, las cuales, por las personas que están escuchando el mensaje del profeta.
O sea, es un lugar conocido, no es un lugar desconocido, sino que es conocido por ambas partes, tanto por los oyentes, ¿verdad? Así como el que está hablando. Esa parte, ese, ¿cómo se llama? Hay un pasaje paralelo que está en el libro de Ezequiel 20:35. Ahí lo pueden ver en sus Biblias. Vean ustedes el paralelo. Dice, os traeré al desierto de los pueblos. Dice, y allí cara a cara entraré en juicio contra vosotros, dice el Señor Jehová. El desierto, hermanos, en este caso, no es un desierto, podemos decir espiritual, ¿verdad? No es un desierto ficticio, ¿verdad? Es un desierto literal. De la misma manera como Israel cruzó el desierto para ir al monte Sinaí o al monte Oreb, y ahí a entrar en pacto con Jehová. En este caso es un desierto también literal, así es lo que nos está diciendo, que dice que os traeré, dice, al desierto de los pueblos. Como sabemos bien, el desierto es un lugar solitario. Tiene unas características interesantes el desierto. El desierto es un lugar solitario, seco, inhóspito. Lo podríamos decir que es el lugar donde Dios disciplina a su pueblo, pero también lo prueba para ver lo que hay en su corazón. Mire ustedes lo que dicen en Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y se guardaría los mandamientos. Entonces el desierto es un lugar, hermanos, de prueba. De Dios lleva. No se propone llevar a su pueblo. Dice, miren que ustedes qué interesante lo que va a ocurrir cuando el Señor lleve a su pueblo al desierto. Dice que ahí va a hablar con ellos cara a cara. Sabemos bien de que obviamente la llevará al desierto y ahí va a hablar cara a cara. Y el versículo 14, claro, nos dice cómo le va a hablar el Señor. Cara a cara, le va a hablar obviamente, como dice ahí, le va a hablar, va a hablarle su corazón, o le va a hablar en una forma cariñosa, ¿verdad? Tratando de como atraer, ¿verdad? Al hogar, a la esposa que se ha descarriado, ¿verdad? Entonces, es interesante que eso, esa palabra cara a cara, es alguien decía de uno frente a otro. Entonces, ahí va a hablar el Señor cara a cara. No sabemos si de repente va a ser una teofanía, de la misma manera en que el Señor se refirió a Israel cara a cara, porque no sería, podemos decir, la primera vez. Miren ustedes lo que nos dice Deuteronomio 5:4, para que vean ustedes de que hubo una primera vez en la cual el Señor habló cara a cara con Deuteronomio 5:4 dice, en el versículo 3 dice, no fue solo con nuestros padres que Jehová hizo este pacto, sino también con nosotros que estamos aquí todos vivos, aquí hoy dice todos vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros, el monte, dice, de en medio del fuego.
Sin embargo, recordemos la experiencia que hubo ahí, en el desierto, cuando, ¿cómo se llama? El pueblo tuvo un temor. Mejor dicho, ahí se puede decir, le entró miedo de ver, ¿cómo se llama? Cómo el monte ardía en fuego, a causa de la presencia de Dios. Entonces tuvieron temor ahí. Y por esa razón pidieron que Moisés fuera, ¿cómo se llama?, actuara como mediador por el miedo que tenían el fuego. La historia, hermanos, se va a volver a repetir. Ya van a ver ustedes que hay cosas que se vuelven a repetir. Ya no. La nación, miren ustedes lo que nos dice en Ezequiel 20:36. Como entré en juicio contra vosotros, contra vuestros padres, en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio contra vosotros. Podemos decir altercar con la nación. Les va a hablar ahí. Hay, por supuesto, como les digo, como les he dicho, que hay como que la historia de nuevo se repite. De repente no habrá un Moisés ahí, no había, digamos, cuando recién salió de Egipto. No lo dice la Biblia. ¿Quién va a actuar como mediador? Pero aquí encontramos, hermanos, diferencias. La primera vez que Israel fue llevado al desierto, salió de Egipto. Pero esta vez Israel está disperso, ¿verdad? Está disperso. Esas son las diferencias que hay en diferentes países. Entonces viene el Señor y los saca de los pueblos, de los pueblos, ¿verdad? Con mano poderosa. Como dice ahí en Ezequiel 20:35, dice, os traeré al desierto de los pueblos y ahí cara a cara entraré en juicio contra vosotros. De alguna forma, Israel, se puede decir, sale de ese desierto de los pueblos. Esa palabra, desierto de los pueblos, Ezequiel, interesante, muy probable que esta frase se refiere a naciones en las cuales una buena parte del territorio es desértico. Y obviamente tienen que, de alguna forma, ser limítrofes con Israel. O sea que ha ocurrido en este caso para que el Señor la traiga del desierto de los pueblos. Y como dice también en Oseas 14, dice que la llevaré al desierto, pero él mismo lo va a hacer. Tiene que haber alguna razón por la cual ocurrió esta diáspora. Podríamos decir que sería una segunda diáspora. La primera ocurrió, como lo dije anteriormente, en el año 70, ¿verdad? Cuando fue destruida Jerusalén, Israel fue esparcida por todas las naciones. Ahora bien, ¿por qué puede ocurrir esta diáspora? Obviamente la respuesta la tenemos en San Mateo 24, 15 al 22, ¿verdad? Donde habla de la abominación desoladora. Muchos de los judíos se van, podemos decir, van a huir cuando se establezca la abominación desoladora allí en el lugar santo, o sea, en el templo. O sea, el anticristo entra al templo.
Y obviamente de alguna forma ocurre lo que es la abominación desoladora, posiblemente una imagen del mismo anticristo allí en el lugar santísimo, para donde pide ser adorado como Dios, o mejor dicho, él se hace pasar, se hace igual a Dios y requiere la adoración. Inclusive el falso profeta hace que la imagen hable, ¿verdad? Así como nos dice Apocalipsis capítulo 13, hace que la imagen hable. Y los judíos piadosos obviamente van a tener que huir al desierto. Pero el Señor mismo dio la advertencia, ¿verdad? Que está en el monte, dice, no descienda para tomar alguna cosa. Y dice, hay de las que están encintas en mediodía, o sea, las mujeres embarazadas, porque obviamente no van a poder huir, ¿verdad? Y también dice orar que vuestra huida no sea en invierno. En invierno las cosas se complican más ahí en la nación. Si vemos este versículo 14, ahí está vinculado con lo que nos dice Apocalipsis 12. Miren, en Apocalipsis 12 vemos que ahí pasa algo muy interesante. En Apocalipsis capítulo 12. Ahí nos habla de la mujer y el dragón, ¿verdad? Ese capítulo. Ya sabemos quién es la mujer. La mujer es la nación de Israel. Y ya sabemos quién es el dragón, porque el mismo capítulo nos dice, o nos interpreta, que el dragón es el mismo diablo Satanás, o sea, el acusador, el adversario. Siempre Satanás estuvo en oposición a Dios. Por eso nos dice que, en primer lugar, que el dragón, dice, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, que está hablando de los ángeles en su rebelión. Él arrastró la tercera parte de los ángeles. Cuando se produce la rebelión allá en el cielo, cuando Satanás se quiso hacerse y quiso usurpar el trono de Dios, ¿verdad? Debido a la autocontemplación, quiso ser igual a Dios. Y en esa rebelión obviamente arrastró la tercera parte de los ángeles, los cuales son los que lo siguen, ¿no? Se convirtieron en demonios, también lo que la Biblia llama espíritus inmundos. Pero sobre todo vemos ahí que trata de perseguir a la. Dice que trata de perseguir, dice que en el versículo 5, el dragón, bueno, en el versículo 4, su cola dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo, en cuanto la hubiera dado a luz. Ella dio luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Eso nos habla de Cristo, cuando Él venga a reinar, que nació, o sea, Cristo vino de la nación de Él. Y desde ahí Satanás trató de matar al que iba a guiar todas las naciones con cetro de hierro, también como dicen muchas traducciones, con vara de hierro. Y obviamente cuando nos habla de la vara de hierro, hermanos, no es que de disciplina, ¿verdad? Sino que nos habla de la perfecta justicia, que no se dobla. Así como el hierro es difícil de doblar. Pero nos habla de la justicia, así como va a gobernar con vara de hierro. O sea, una perfecta justicia, una perfecta disciplina. Dice ahí, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. O sea, que no llevó a cabo su plan perverso de matar a Jesucristo. Ahora, y la mujer dice, huyó al desierto. ¿La mujer quién es?
Es la misma nación de Israel. Ahí aparece, ¿verdad? Ahí lo interpreta. No necesitamos especular quién es la mujer. Por ahí dicen que es la iglesia, ¿verdad? Otros dicen que es el catolicismo romano, que es María. Perdón, es María, ¿verdad? Es un catolicismo romano. Pero obviamente el contexto dice de que se es la nación de Israel. No debemos perdernos jamás de eso. Y dice que la mujer huyó al desierto. Obviamente ella huye al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado. Fíjense ustedes cómo se explica perfectamente lo que nos ha dicho anteriormente. Cuando dice que la llevaré al desierto, ¿verdad? Entonces la mujer, o sea, la nación de Israel, el remanente fiel, ¿verdad? Y de repente algunos otros piadosos, ¿verdad? Huyen al desierto. Pero dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado. Y en ese lugar, está en el desierto, dice, para ser sustentada o alimentada allí durante 1260 días. ¿A qué equivalen 1260 días, hermanos? A 3 años y medio. Exactamente, ¿verdad? La segunda mitad de lo que se llama la 70ª semana de Daniel. O sea, la segunda mitad, ¿verdad? O sea, del periodo denominado la tribulación, ¿verdad? En este caso, el segundo periodo sería ya la gran tribulación. O, dice el doctor Carballosa, la tribulación, dice la grande. Porque nunca va a haber otra como esa. Ni habrá otra tribulación como esa. Miren ustedes, ahí está. Luego la mujer es llevada al desierto y ahí Dios, ¿verdad? Tiene preparado un lugar para sustentar. O sea, para cuidarlo. Mientras pasa aproximadamente 1260 días o 3 años y medio. ¿Verdad? Entonces Dios la trae al desierto. Ese grupo de, como digo, el remanente fiel y también judíos piadosos que no aceptaron, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que el anticristo que había llegado al templo se proclamara como Dios. Lamentablemente, una gran cantidad de judíos se va a alinear con Cristo, creyendo que es el Mesías. Y lo van a aceptar como tal. Pero esta mujer es la misma exactamente. Es lo mismo que nos dice en Oseas, capítulo 2, verso 14. Ahí va a ser sustentada. Ahí el Señor la va a llevar, ¿verdad? Pero esta mujer pasa problemas también. Dice el versículo 7, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon también. Pero no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. O sea, fueron básicamente ya confinados a la tierra. Fueron echados del cielo. Recordemos, hermanos, que Satanás actualmente, él tiene acceso al cielo para acusarlo. No es para adorar a Dios, sino para acusarlo. ¿Verdad? Como lo va a decir más adelante. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados también. O sea, ahora están confinados. Ya no solo, ¿verdad?, a la entrada que pudiera tener Satanás al cielo, ¿verdad? Sino que son echados. Hay un juicio ahí, ¿verdad? Hay una batalla. Entonces son echados, confinados. O sea que ya su destino final, o sea, su final se acerca. Por eso dice
el versículo 10, ha llegado, hay una voz, gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Pero Satanás en eso dice, se enfurece, ¿verdad? Se enfurece. Dice el versículo 13, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Verdad? El diablo va encendido con gran ira, porque le queda poco tiempo a este momento. Obviamente entonces va en contra de la mujer. En pocas palabras, va en contra de la nación de Israel, de ese remanente que Dios, ¿cómo se llama?, ha llevado al desierto para cuidarlo, de ese remanente. Y obviamente se centra su furia contra la mujer, va a tratar de exterminarla y todo. Pero la mujer dice, le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos en la mitad de un tiempo, o sea, por 1260 días. O sea, y ahí pasa. Entonces, ahí es donde el Señor la lleva, ahí es donde habla cara a cara, pero pasa también muchas cosas ahí. Pasan muchas cosas. Recuerden ustedes que esto está vinculado, ¿verdad?, con el libro de Oseas. Dice el capítulo 12 de Apocalipsis, ya sabemos que la mujer va a ser llevada al desierto. Ahí, en el versículo 14 de Oseas, nos dice que el Señor la lleva al desierto y dice que ahí le va a hablar a su corazón. O sea, después de que el Señor ha reunido a Israel en el desierto, lo siguiente que él hace es que le habla a su corazón, es decir, con ternura, cariñosamente, amorosamente, como un esposo hacia su esposa que quiere restaurar. Sin lugar a dudas, este cambio en el trato de Dios hacia Israel producirá un cambio también en ella, lo que la llevará a una transformación. Y así lo vemos nosotros en todo el capítulo, o la segunda parte del capítulo 2 de Oseas. Miren ustedes el paralelo en Ezequiel 20, 31 al 37, para que miremos ese paralelo. Ezequiel 20, del 31 al 37. Sí, ¿verdad? 31 al 37. Sí, 35. Los traeré al desierto aquí, pero el anterior dice, ok, 32. No será, dice, como lo habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las demás naciones, como las familias de los países, para servir a la madera y a la piedra. Vivo yo que con mano fuerte, con brazo extendido, con ira derramada, he de reinar sobre vosotros, dice el Señor. Yo os sacaré de entre los pueblos y os reuniré a los países, los cuales habéis sido dispersados, mano fuerte, o sea, con mano poderosa, con brazo extendido, con ira derramada. Os traeré al desierto de los pueblos y allí cara a cara entraré en juicio contra vosotros.
como entré en juicio contra vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio contra vosotros, dice el Señor. O sea, ahí el Señor va a hablar. Pero miren ustedes también con qué propósito. Miren, os haré pasar bajo la vara, o sea, bajo la disciplina. O sea, que van a ser también disciplinados. Además de que les va a hablar amorosamente. Bien, a ver, hay una vara, o sea, para encauzar. Y dice, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y eso es muy interesante, ¿verdad? En el desierto. Fíjense ustedes los paralelismos. De nuevo les digo, es como que si la historia se repite de ¿verdad? En el desierto los hace entrar en el vínculo del pacto. ¿Verdad? Los disciplina y los hace entrar en el vínculo del pacto. Y así pasó, ¿verdad? También cuando salieron de Egipto. Llegaron al desierto y ahí entraron en pacto, solo que era el pacto mosaico. En este caso va a ser otro pacto. No es el pacto mosaico, sino básicamente el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto a estas alturas o en ese tiempo ya va a estar establecido, ¿verdad? De la misma forma que hoy está el nuevo pacto, está vigente. Y son muy pocos, claro, los israelitas que se han entrado en vínculo con el nuevo pacto. El nuevo pacto, como sabemos, fue establecido por el Señor Jesucristo. Ahora, algunos dicen y algunos nos critican, ¿verdad? Nuestra postura, ¿verdad? Que Dios, solo por ser Israel, va a heredar la tierra. De ninguna forma. No es porque la nación fue escogida ahí en Egipto, es que va a heredar, ¿verdad? Todas las bendiciones mesiánicas. De ninguna manera. Pero no va a ser bajo el antiguo pacto, va a ser bajo el nuevo. El antiguo, como sabemos bien, no está vigente. No está vigente el antiguo. ¿Por qué razón? Porque el antiguo debía llevar a la nación al nuevo. Ese era el propósito. El nuevo. El antiguo iba a llevar al pueblo al nuevo pacto. Y entonces, después de que la nación, ¿verdad? Y después de que todos los enemigos de Cristo son juzgados, son puestos bajo el estrado de sus pies, cuando Él viene, entonces la nación entra en vínculo y toma posesión de y solo que esta vez bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo. Porque, ¿qué pasa bajo el antiguo? Como dice la Biblia, es que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, obviamente, lo uno nos lleva a lo otro, pero jamás permanecer en uno. Porque el pacto nuevo se basa en la sangre de Cristo, el cual habla mucho mejor que toda la sangre de los animales y de los machos cabríos, como dice Ezequiel. En ese momento la nación va a cambiar. Miren ustedes el versículo, en Ezequiel, siempre el capítulo 20, en el versículo 40. Miren ustedes, ciertamente en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, cuando toda ella esté en la tierra. Pero recordemos, primero entra en el vínculo del pacto, y después toma posesión de la tierra, y después le va a servir al Señor. Ya no va a servir a los padres, ni al ungido. Allí dice, los aceptaré.
Y allí reclamaré vuestras ofrendas alzadas y las primicias de vuestros obsequios con todas vuestras cosas sagradas. Como grato olor os aceptaré, ¿verdad? Cuando yo os haya sacado de entre los pueblos y os haya reunido los países en que estáis dispersados, entonces en medio de vosotros seré tratado como santo ante la vista de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os traiga a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos con que os habíais contaminado, y os detestaréis a vosotros mismos por todas vuestras maldades que habéis hecho. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando por causa de mi nombre yo haga con vosotros, no según los caminos, según vuestras perversas obras. Dice el Señor Jehová. Y cuando dice, y sabréis que yo soy Jehová, o sea que la nación va a tener conocimiento ya del Señor. Sabrá quién es Él. Porque la nación, ¿verdad? En verdad la nación está tan oscurecido su entendimiento por el velo de juicio, que no sabe quién es el Señor, aún cuando los sábados se reúnen en las sinagogas y empiezan a recitar la ley, ¿verdad? Pero no saben realmente quién es Él. No saben, no lo conocen. Lo conocerán hasta que estén en el nuevo pacto. Esto, por supuesto, este cambio de la nación, hermanos, la nación dice, ¿cómo se llama? Va a servir al Señor y tratarán al Señor como santo. O sea, que ellos van a dar testimonio en su vida. Y obviamente esto nos habla mucho de que la nación, ¿verdad? Ya no va a servir más a Dios ni a Baal, ¿verdad? Sino que va a dar testimonio, o sea, va a tratar al Señor como a lo que es, santo. O sea, habla de testimonios. Y eso, claro, eso es porque la nación ha sido regenerada al entrar en el vínculo del nuevo pacto. Ahí se va a cumplir lo que Pablo dice en Romanos 11:26. Dice, y así todo Israel será salvo. En pocas palabras, la salvación de Israel será llevada a cabo por el Mesías en la presente dispensación, solo que al final de ella. Y entrarán los escogidos, los que están bajo el vínculo del nuevo pacto, a la bendición del cielo. Y desde ahí el Señor les va a repartir la tierra. Y vean ustedes, hermanos, la cronología, qué interesante la de Oseas, lo que sigue. Pero cuando vemos entonces todo esto que les he explicado, hermanos, ocurre en el desierto. Ahí el Señor le habla a su corazón. Ahí entran en vínculo el nuevo pacto. Ahí el Señor alterca con ellos. Ahí los hace pasar por la vara, o sea, por la disciplina. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ahí pasan muchas cosas en el desierto. Ahí se puede decir, Israel conoce quién es Jehová. Al fin, por su relación con el nuevo. Ahí conoce que realmente Jesucristo es el Mesías. Y entran en las bendiciones del Rey. Cuando ya ven a su Mesías viniendo a la tierra por segunda vez. Y como dice Apocalipsis, se lamenta. Se lamenta porque es el Mesías. En el versículo 15, que lo vamos a ver más en detalle en la próxima, dice, miren ustedes, y desde allí le daré sus viñas. Y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Miren qué interesante. ¿Qué pasó en el valle de Acor? El valle de Acor, en Jueces, fue un lugar donde Josué envió, ¿cómo se llama?, a unos israelitas a tomar la ciudad. Pero vino alguien y tomó del anatema. O sea, Dios le había prohibido a la gente que no
tomara nada. Y lo que tomara sería anatema. Entonces, el valle de Acor primero fue Jericó y después fue el valle. Por ahí entrarían ellos a tomar posesión de la tierra prometida. De ahí. Pero dice que el valle de Acor, así como se convirtió, ¿verdad?, en una puerta de entrada, cuando Josué los condujo hacia la tierra prometida, fue un lugar de juicio. ¿Por qué razón? Porque alguien tomó el anatema y la nación fue derrotada. Y entonces ahí se desfallecieron, dijeron, nos van a exterminar cuando sepan de que hemos sido derrotados. Pero en este caso, ese valle se va a convertir en una puerta de esperanza. O sea, ya no va a ser una puerta de juicio, no va a ser un lugar de juicio, porque la nación va a ir regenerada desde ahí. Va a ser una puerta de esperanza. Y vean ustedes qué va a pasar, ¿verdad? Por ahí va a entrar de nuevo la nación, estando en el desierto. El Señor dice, les daré sus viñas. ¿Saben ustedes qué significa? Cuando el Señor les da sus viñas, que les reparte la tierra. Eso es lo que significa, eso es lo que nos está diciendo. Porque las viñas, hermanos, crecen en la tierra. O sea, les daré sus viñas para que vivan. O sea, la tierra. ¿Por dónde van a entrar? Precisamente por el valle de Acor, así como lo hicieron cuando Josué los condujo. Vean ustedes cómo la historia se repite nuevamente. Solo que esta vez no salen de Egipto, sino que están dispersos, ¿verdad? Y el Señor los reúne. Y por ahí van a entrar. Y antes de entrar, el Señor les reparte la. Así lo dice Ezequiel, del capítulo 40 en adelante. Les reparte la tierra por tribu. ¿Verdad? Y la reparte en la totalidad de la tierra. Que por supuesto incluye parte de, ¿cómo se llama? Líbano, Irak, ¿verdad? Otras naciones. Y las reparte la tierra ahí, cada uno, en franjas horizontales la reparte. Por eso dice, desde allí le daré su vida. O sea, ya cuando la nación entra a Israel, entra directamente a tomar posesión de la tierra. Y ahí lo que está hablando cuando dice, y desde ahí les daré sus viñas, lo que está es cumpliendo con el pacto abrámico. Ahí, ¿verdad? La nación primero tiene que entrar bajo el nuevo pacto. Y entonces se cumple también el pacto abrámico. Ahí. Y vamos a seguir analizando esto en la próxima reunión, hermanos. Como ven ustedes, todo está vinculado. ¿Verdad? Lo que nos dice Oseas, más adelante nos los explica con mucho detalle. Bueno, Dios les bendiga. Gracias.